Bueno, muy bien, continuamos con este tema vinculado a Cecilia Cairo, que a su vez está vinculado a toda una conducta política, social del Frente Amplio. Esto es un común denominador en los integrantes del Frente Amplio. Lo que hizo Cecilia Cairo, vimos que lo hizo Óscar Andrade, quien quedó impune ante una situación muy similar, muy similar. ¿Quién sabe cuántos hechos más hay? Porque todo este tema toca a varios, no solo es Cecilia Cairo. Acá hay una carencia enorme de rigor impositivo, de fiscalización, de control de la situación patrimonial en Montevideo, por ejemplo. ¿Qué pasó acá con el celo impositivo y digamos que el relevamiento territorial, precisamente desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial del gobierno anterior, por ejemplo? ¿Qué pasó con el celo territorial, el relevamiento del estado de los padrones, la situación patrimonial en Montevideo con el departamento de catastro de Montevideo? Sunino ahora sale a decir que van a regularizar, ahora van a regularizar la situación catastral de las propiedades de Cecilia Cairo, pero que eso lleva tiempo, ¿viste? Claro, y sale con esa cara de compungida, como de pobre tipo, planteando esto como una situación compleja, sí que ahora hay que hacer toda una regulación, y esto es desde catastro, y va a llevar tiempo, ¿viste? Hace 30 años que tiene todas estas propiedades en negro, creo que una hace 23, creo que la más antigua tiene 30 o 30 y pico de años, y otras que están con 23 años, 24 de antigüedad. ¿Te das cuenta del disparate? Décadas y décadas con propiedades construidas, refaccionadas a su vez, porque las ha pintado y repintado, ha hecho reformas. Todo eso no tiene plano, no tiene plano arquitectónico con la firma de un arquitecto como corresponde, registrado en catastro. No hay planos de esa propiedad, no hay registros de esa propiedad en la Intendencia Municipal de Montevideo. Por ende, no hay pago de impuestos ni de tarifas públicas en propiedades que están usando, usufructuando, en las que están habitando hace 23, 24, 30 años. Es, ¿te parece, te parece, Ramón, que sí que es una defraudación al Estado? Sí, yo te diría más, yo te diría que es bruta defraudación al Estado. ¿Te das cuenta si vos, yo, cualquiera de nosotros estuviéramos en una situación, no te digo igual, similar? Porque la defraudación en este caso consiste en haber construido sin la previa habilitación. No se trata acá de después regulo. No es así. No es construyo, levanto mi propiedad inmueble y no regulo eso, no declaro ante la Intendencia, no declaro ante el BPS, no se entera la DGI tampoco, y comienzo a habitar en esa casa que construí de importantes dimensiones, por lo que se ha visto en el caso de Cecilia Cairo. A su vez hago reformas, vuelvo a pintarla, me conecto a la luz y al agua, no sé cómo lo habrán hecho, ¿viste la cantidad de preguntas? ¿Y después voy a regular? No. Si hago todo eso y después voy a regular, ya voy preso, porque hice todo eso sin la previa regulación que es preceptiva. Es obligatorio hacer todos los trámites de regulación administrativa de la propiedad que vas a edificar, que vas a construir, para que te habiliten a la construcción de esa propiedad. Pero está en la tapa del libro, como mirá, como cualquiera de estos libros que estás viendo en el video. Está en la tapa del libro, de la historia económica del Uruguay, por ejemplo, del doctor Ramón Díaz. Está en la tapa de cualquier libro básico de trámites, de administración, de derecho, de propiedad. Está en un manual, si vos querés, sobre los derechos de propiedad. No podés construir y después regular.
tenés que regular la construcción que vas a hacer. Al Estado le tenemos que pedir permiso, digamos. Le tenés que avisar que vas a construir una propiedad inmueble. Lo mismo para quien construye una fábrica, una planta industrial, etcétera. Y nos quisieron mentir. Nos quisieron mentir y nos quieren mentir todavía, diciéndonos que Cecilia Cairo está en morosidad como le pasa a cualquiera de los uruguayos. No, cae en morosidad la persona que está regulada, que está todo, que tiene todo en regla, que tiene la propiedad en regla, y deja de pagar porque cae en cierta situación de pobreza, como le sucedió a los ahorristas del Banco Hipotecario, a los cuales Cecilia Cairo quería castigar de modo absolutamente inmoral, antirrepublicano, sin justicia social. Ellos que enarbolan las banderas de la justicia social, precisamente van perpetrando delitos, nos roban a todos nosotros y ante aquellos que hacen el esfuerzo legítimo de trabajar y pagar para obtener la propiedad privada, la vivienda, Cecilia Cairo les decía que no le generaba ninguna justicia social a los que realmente tienen el derecho a la propiedad. ¿Se dan cuenta de las contradicciones? Son un universo digno de un laboratorio para un sociólogo respecto a las conductas contradictorias que presentan los marxistas, los comunistas. Muchos dirán, bueno, pero ella no es comunista, ella es lo mismo. Ser tupamaro es lo mismo que ser comunista. Tienen la misma idea, están afiliados al Foro de San Pablo, persiguen los mismos propósitos políticos, por lo menos enarbolan el mismo carnet de crédito político de ser socialistas y de plantear el socialismo para América Latina y la revolución socialista, que es el crédito político que les da sustento profesional. Tienen que sostener esa narrativa, tienen que sostener ese relato o ese discurso de la revolución socialista ante todos sus feligreses, sus acólitos, porque ahí sostienen la masa acaudalada de votantes y de aportantes, como ella misma lo es. Llegó a manifestar que ellos tienen cuotas, que tienen topes, que ella no gana los 384.000 y pico de pesos nominales que gana un diputado. Se olvidó de los gastos de representación, que son como 106.000 pesos más, ¿no? Siempre se olvidan, ¿viste? Los gastos de representación son en calidad de ingreso directo al diputado o al senador que tiene el apercibimiento de la cuota de los honorarios, del salario en calidad de diputado o senador, y además el ingreso económico por gasto de representación que incluyen los aportes que todos le hacemos, que el Estado le hace desde todos nosotros a cada diputado y a cada senador, sumando en los diputados prácticamente más de 500.000 pesos por mes. Y en los senadores se van prácticamente a 700.000 pesos por mes, nominales, 700.000 y pico. Los diputados en 500.000 y pico nominales. Y aunque se dé lo que Cecilia Cairo dice, porque parece que los uruguayos tenemos que conformarnos con los que los frentistas dicen que cobran, que ganan, que pagan, porque ella dice que el MPP le sustrae el 50% del salario que obtiene ahora como diputada y que un 15% se lo sustrae el Frente Amplio, es decir, un 65%. De todas maneras queda muchísima plata. Le queda un dinero por mes que no gana prácticamente ningún uruguayo de a pie en la actividad privada. Son muy poquitos lo que puede estar arriba de los 100.000 pesos, ciento y pico de mil pesos de salario. Pero eso dice ella. Se contradice con lo que dijeron varias veces Mujica y Topolansky cuando manifestaron que el MPP les pide una cuota del 25% de los ingresos que tienen los militantes cuando ingresan a una actividad pública política, cuando tienen un cargo político, cualquiera sea. Ministro, secretario, subsecretario, director de una oficina de un organismo del Estado, subdirector, subdirectora, gerente, como la hija de Cairo, por ejemplo, que es gerente del BPS, los que son directores de tal
división u oficina del BPS, directores o subdirectores de oficinas que hay laberínticamente construidas dentro de la Intendencia Municipal de Montevideo. Imagínate la cantidad de oficinas que hay, de departamento de automotores, dirección de catastro, mirá que se dedican, ¿no?, a no investigar nada, pero tenés un mundo de direcciones, de subdirecciones, de oficinas, con cargos jerárquicos presupuestados de muy buena manera, altamente presupuestados. Y en cada uno de esos militantes rentados que tenemos a nivel nacional y a nivel departamental, el MPP, como el Partido Comunista, como el Partido Socialista, les cobran una cuota. Según Topolansky y Mujica, varias veces lo dijeron, es del 25%, no del 50%. Y el Frente Amplio, según manifiesta Fernando Pereira, les cobra una cuota en calidad de militantes de la coalición Frente Amplio del 15%. 15%. Es decir, que por más que les cobren un 40% entre Frente Amplio y cada uno de los partidos, porque manifestó el Partido Socialista que es un 25%, el Partido Comunista que es un 25% y el MPP seguro que es un 25%. Pero para victimizarse, esto lo intuyo, lo deduzco, no lo confirmo porque no tengo prueba, porque no tenemos la posibilidad los uruguayos de acceder a toda esa aportación probatoria. No tenemos los recibos de los pagos de Cecilia Cairo durante tanta cantidad de años al MPP con el 50% de los ingresos que ella obtiene de acuerdo a los cargos políticos que obtuvo. Desde el año 2014 que es legisladora. Desde el año 2014 tendríamos que tener la probanza documental de esos aportes al MPP para ver si efectivamente es el 50% más el 15%. Pero seguro es el 25% más el 15% al Frente Amplio. Y eso ellos dicen que aportan, pero no tenemos la prueba documental de que así sea. Eso es lo que dicen de palabra, verbalmente. No se maneja así un país. No puede un país vivir pensando que en algún momento va a ser un gran país o se va a desarrollar si tenemos este tipo de prácticas políticas que dicen, que parece, que yo digo una cosa, el otro dice otra. Y ahora, respecto a la situación patrimonial de Cecilia Cairo y respecto a la situación jurídica de Cecilia Cairo, la situación jurídica es la relación que todos tenemos con los demás y con el Estado, y la relación que tenemos con la ley, y la relación que tenemos con la ley penal. En este caso, ¿qué relación tiene hoy por hoy Cecilia Cairo como sujeto de derecho con nuestra ley penal, con nuestra ley tributaria y contra las penalizaciones tributarias del derecho vigente en la República Oriental del Uruguay? ¿Qué relación hoy por hoy jurídica tiene Cecilia Cairo con la justicia penal? Bueno, la de la muy evidente, la de la, diría la Constitución, la semiplena prueba, que basta tramitar en un juicio penal para terminar de probar, de la comisión de delito de defraudación tributaria al Estado y falsificación ideológica de documento privado, es decir, de un documento que refiere al estado de situación privado, a la condición personal, al estado patrimonial privado, pero en calidad de funcionario público, porque los diputados, senadores, ministros obligatoriamente deben hacer una declaración jurada, firmada y certificada notarialmente del estado patrimonial. Por lo tanto, en esas declaraciones juradas del estado patrimonial de Cecilia Cairo hay falsificación ideológica, es decir, falsifica la realidad patrimonial que ella tiene, porque esas casas no están declaradas tampoco en esa declaración jurada. Claro, si declarara esas casas, declara patrimonio, declara propiedad inmueble que no está regularizada ante el Estado y desde la cual está evadiendo el pago de impuestos durante muchas décadas. No es morosidad, es delito, es la comisión de delito. Esto insisto, a ver si escuchan los diputados, si escuchan los legisladores del Uruguay, escucharán los fiscales
en la justicia penal fiscal? No es un tema aislado este, como les decía, en los integrantes de esta fuerza marxista organizada, a modo de expresión política de gobierno, como la fuerza electoral más grande de este país, fuerza marxista que hizo de nuestro Uruguay una infortunada caja de recaudaciones millonarias por la vía de una ingeniería financiera perfectamente concebida por el lado de un universo de militantes que van a ser militantes rentados por el Estado y de los cuales cada una de las fuerzas políticas del Frente Amplio, llámese Partido Comunista del Uruguay, Partido Socialista del Uruguay, MPP y otras fuerzas menores, van a sustraer Frente Amplio el 15% de los dineros que le ingresan como el cobro por la función que cumple. Como les decía, como diputado, como senador, como ministro, como secretario de ministro, como viceministro, como director de tal oficina, como subdirector, como gerente, como inspector, como jefe. Imagínense los cargos que hay en TV Ciudad, por ejemplo, la cantidad de cargos. Bueno, todos esos militantes que están rentados por nosotros, somos nosotros los que les estamos pagando, ese volumen dinerario lo transfieren a las arcas del MPP, del Partido Comunista del Uruguay, del Partido Socialista, y hacen entonces de esa actividad militante una industria de aportantes que a su vez personalmente se enriquecen y enriquecen las arcas de esas estructuras partidarias, fortaleciendo la estructura económica y financiera de todo el Frente Amplio. Pero súmale a todo eso la cuota compulsiva obligatoria legalmente establecida por la Ley de Convenios Colectivos cuando plantea la obligatoriedad de los funcionarios públicos del aporte de la cuota al PIT-CNT. ¿Y qué es el PIT-CNT? Es la organización sindical concebida, mentada y organizada por el Partido Comunista del Uruguay y sus secuaces marxistas. Pero en un 90, 90 y pico por ciento es el Partido Comunista del Uruguay, que a su vez tienen una consultora en economía, una consultora contable, jurídico-contable, que desarrolla también actividad estadística. Es una consultora que da estadísticas incluso a nivel nacional. Evidentemente cobran honorarios, tienen un presupuesto, ahí hay economistas, contadores, escribanos, abogados, procuradores. Hay un mundo de profesionales, gestores, personal administrativo, en esa institución, entre comillas, llamada Cuesta Duarte, que es una especie de consultora profesional integrada al PIT-CNT. ¿Se dan cuenta del disparate? Y el PIT-CNT es una organización sindical a nivel nacional que recauda de modo preceptivo la cuota de los prácticamente 400.000 funcionarios públicos del Estado uruguayo. Y a su vez tiene cuotas de la actividad privada. Todo ese inmenso volumen de dinero por la vía del PCNT, por la vía de la cuota sindical, por la vía de la actividad profesional de Cuesta Duarte a nivel honorario, por la vía de los destinos de esos dineros que no sabemos a dónde van, porque seguramente gran parte de ese dinero lo convierten en actividad empresarial, en actividad industrial. La gran cuota de ese dinero que se va por el robo, como el robo de materiales de construcción, el robo al Estado cuando no declaran propiedad privada que van construyendo una, dos, tres, cuatro casas, cinco casas, apartamentos, y no declaran, como fue el caso de Andrade, por ejemplo, que se comenta, todo el mundo sabe, Voz Populi, que tiene una propiedad en La Taona, vecino de Luis Lacalle Pou, que tiene varias propiedades, no sabemos la situación patrimonial que declara cada uno de ellos, y no se hace cargo tampoco el Poder Legislativo de llevar a cabo en rigor el control de esas declaraciones juradas y no se hace cargo de llevar un control exigiéndole desde una comisión de control de las declaraciones juradas ante la DGI y ante el BPS, por ejemplo. ¿Se dan cuenta la ingeniería que han montado para desarrollar una mega industria política con el crédito ideológico de la revolución populista socialista en el Uruguay?
Durante 15 años, los gobiernos del Frente Amplio nos robaron, durante 15 años consecutivos. Gobernaron 15 años consecutivos y vimos fundirse grandes empresas monopólicas del Estado. Increíble, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, como aquel programa muy antiguo que delata mi edad, por supuesto. Aunque usted no lo crea. Fundieron empresas monopólicas del Estado. 3 puntos. Como me está diciendo ahora Ramón, hay que fundir empresas monopólicas del Estado, ¿eh? Hay que ser bestia para fundir empresas monopólicas del Estado. Y hay que ser caradura para justificar la desfinanciación de las empresas del Estado, ¿verdad? Hay que ser caradura para justificar esa situación patrimonial impresentable. Y hay que ser caradura, como por ejemplo en este caso el intendente interino Zunino, manifestando con cara compungida que esto va a llevar tiempo, porque hacer todas las regulaciones ahora en la división de catastro lleva tiempo. Cuando se trata de un delito, hay que ser caradura, ¿no? Como la doctora Echeverry planteando que Cecilia Cairo está en una situación normal de morosidad y la deuda no es delito en nuestro país. ¡Qué mentira! Cometió delito de defraudación tributaria, Echeverry. Cometió el delito de no regular la propiedad que construía, propiedad inmueble. La ex ministra que de modo sinvergüenza y antimoral no apoyó la reanudación de las cuotas de los ahorristas del Banco Hipotecario del Uruguay. Fundieron empresas monopólicas del Estado, te decía, como ANCAP, por ejemplo, como empresas subsidiarias de ANCAP que ellos mismos crearon por ley. Crearon empresas con los recursos públicos, las transfirieron a la órbita del derecho privado para que no tuvieran el control del Tribunal de Cuentas y no fueran motivo de auditorías internas del Estado para hacer lo que quieren, con 11 empresas que funcionan como si fueran empresas privadas, con sus CEOs empresariales, sus gerentes, directores, con los dineros de todos nosotros. Pero los uruguayos no se dan cuenta, no se dan cuenta. Te lo digo así porque es como cuando uno entra a una habitación y están todos durmiendo la siesta, ¿viste? Están todos durmiendo la siesta y están los ladrones robando de todo, entran a la casa, van y vienen, pero los habitantes de esa casa son muy dormilones, siempre están cansados, duermen la siesta. Así fundieron a Pluna, aparentemente de modo intempestivo en la imagen pública que dieron, con un remate fraudulento, una defraudación también a la fe pública, al Estado, con un remate que no fue tal. Y esto fue en la administración de José Mujica. Vimos de financiarse, como te decía, las empresas subsidiarias de ANCAP, creada por leyes de aquellos gobiernos para transferirlas a la órbita del derecho privado, cualquier disparate. Nos robaron por todos lados. Vimos deteriorarse las finanzas de ACE, que es nada más y nada menos que el Servicio de la Salud Pública, la Administración de la Salud Pública del Estado, bajo ese sistema integrado de salud, que en verdad es una mega desintegración a través de un corralito inventado por Tabaré Vázquez. Pero también se desfinanciaron UTE, OCE. ¿Por qué? Porque UTE y OCE tuvieron que bancar desde el superávit que tenían a la desfinanciación de ANCAP. ¿Te lo traduzco? Todos nosotros tuvimos que bancar a través de los aportes que hacemos a OCE y a UTE, y por eso subían las tarifas, por eso se vino aquel tarifazo de Astori, no sé si ustedes se acuerdan, por allá por el año 2017, cuando metió aquel tarifazo del incremento de la tasa, por ejemplo, de conexión de OCE, de lo que es la conexión de agua, en un 32%. El ficto lo subió al 32%, el gasto fijo. El gasto fijo que tenemos en una tasa de conexión de OCE incrementó un 32% en el 2017, pero a su vez aumentó las tarifas de la luz y el agua, en un 16% la tarifa del agua.
y en un 9% la tarifa de la luz, que luego volvió a subirla en un 7, tanto por ciento. Subían los combustibles en un promedio bimensual, cuando el barril del petróleo estaba en un precio Guinness récord de menos de $40 el barril. Y el mundo estaba abierto al comercio internacional, sin pandemia, sin guerras financieras, sin guerras arancelarias. Siempre hubo guerra arancelaria, no seamos tontos, ¿no? Esto no obedece solo a Trump, pero no estaba todo esto junto, digamos, todo este vendaval. Bueno, bajo esa situación privilegiada, el Frente Amplio fundió el país, pero los uruguayos no se dan cuenta, no se dan cuenta. Claro, muy adoctrinados por el sistema educativo, por la prédica constante, por la prensa militante, que es el 92, 95% de lo que los uruguayos ven y escuchan, porque es la prensa masiva, con una gran concentración de medios en favor de todo este plan socialista del Foro de San Pablo que representa el Frente Amplio y el PCNT en el Uruguay. Vimos dilapidar dinero en empresas que no existieron, Gas Yago, 323 millones de dólares, nos dijeron. Y un fiscal llegó a manifestar que no había delito. Creo que era Machado. Machado remachado, ¿no? Que no había delito. O sea, se fueron 300 y pico de millones de dólares, quedaron unos palafitos ahí en el Río de la Plata, pero no hubo delito. Marta Jara incluso cobró honorarios, porque fue CEO representante de la empresa que no existió y cobró miles de dólares. Le cobró al Estado, porque le debían plata. No le estaban pagando la plata que a ella le correspondía como gerente o directora de esa empresa que no existió. Gastaron en comilonas, en reuniones, en viajes al exterior, hasta caviar comieron, hicieron fiestas y se llevaron 300 y pico de millones de dólares. Sin embargo, sostuvieron la campaña maldita, la propaganda maldita del gobierno de la honestidad contra el gobierno corrupto de la calle Pou, como si este gobierno, como si el Frente Amplio fuera un gran ejemplo histórico de la honestidad cuando es todo lo contrario. Es el gran ejemplo histórico de una organización para delinquir contra la República Oriental del Uruguay, ya devenida en Republiqueta Oriental de Dama-Juanaguay, porque ya estábamos sumergidos en una damajuana de 3,5 litros de vino lija, donde muy pocos pueden visualizar la enorme cantidad de delitos sistemáticamente perpetrados a través de una organización para delinquir, porque han delinquido contra las finanzas del Estado, contra la calidad de nuestras empresas, contra la gestión administrativa y contra la institucionalidad del Uruguay. Todo eso representa el episodio de Cecilia Cairo. No es un episodio, digamos, anormal, desvinculado de un contexto. Representa claramente el contexto sistemático delictivo que el Frente Amplio en sí mismo manifiesta ser. Diría el dicho popular, es el botón de la muestra. Lo de Cecilia Cairo es el botón de la muestra, como lo fue en su momento Charles Carrera, como lo fue en su momento Óscar Andrade, como lo fue y lo es Carolina Cose, pero también es la gran usina protectiva que le da inmunidad e impunidad a toda esta organización delictiva, el sistema de fiscales, a través del sistema de fiscalía organizada desde los preceptos procesales del nuevo Código del Proceso Penal que establece la especialidad fiscal. Y esto quiere decir que los fiscales tienen absoluta autoridad y autonomía en cuanto a la determinación del propósito de investigación que quieren realizar. Los fiscales son los que definen qué temas quieren investigar, hasta dónde los van a investigar, qué tipo de investigación van a desarrollar y cómo van a ordenar esa investigación a la policía, porque pasaron a ser los mandamases de la actividad policial.
Son los fiscales los que les dicen a la policía lo que deben investigar, cómo hacerlo, y son los que deciden en última instancia, de acuerdo a todos los elementos probatorios que vuelca una investigación policial, bueno, de todo ello, ¿qué van a tomar los fiscales? Son los que deciden en última instancia los elementos probatorios que van a tomar en cuenta. Así que imagínense la, la enorme carga potencial que hay de arbitrariedad en ese sistema, así como está planteado, derrotándonos como Estado de Derecho, dándonos un golpe institucional por la vía legislativa, de ahí que califique como un golpe de Estado técnico, la sustracción, el desmantelamiento de la función natural del Poder Judicial según manda la Constitución de la República en materia de aplicación de justicia penal, cuando los jueces estaban determinados por ley y por Constitución a la obligación de asumir la denuncia y tramitarla en un juicio penal, porque era obligación de los jueces abrir una causa penal y desarrollar la investigación de la denuncia, obteniendo la mayor carga posible de prueba. Y esa es la garantía de un debido proceso. No es porque los jueces sean más buenos que los fiscales, sino porque el sistema judicial impera que apenas ocurre la denuncia, el juez debe abrir a la causa penal y desarrollar con celo procesal judicial toda la investigación probatoria para ver si se cometió ese delito o no. Ahora los fiscales deciden lo que quieren investigar y lo que no quieren investigar. Y estamos viendo que sistemáticamente toda esta secuencia de delitos contra el Estado, delitos que perpetran robos multimillonarios contra todos nosotros, gozan de perfecta impunidad desde esa tribuna de camaradas fiscales que se callan la boca y van desarrollando un silencio ominoso, ominoso. Agresora impositiva, 4 casas, no paga impuestos inmobiliarios, no paga impuesto a la escuela, por ende no puede estar regularizada, ni a OCE, ni a UTE. ¿Y qué pasa acá con los funcionarios del BPS, la DGI? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿No investigan? Recuerdo que a Juan Sartori lo persiguieron por no declarar bienes ajenos, ¿se acuerdan que eran los bienes de su esposa? Recuerdo claramente cuando se insistió de parte de la URSEC que el senador Juan Sartori hiciera la declaración jurada de los bienes patrimoniales de su esposa. Y ante ello, dicho senador, con total justicia, en este caso, declaró que su esposa y él no constituyen una sociedad conyugal desde su matrimonio, porque en Suiza los matrimonios no hacen sociedad conyugal, dado que fue en Suiza que Juan Sartori contrajo matrimonio con su legítima esposa. Por lo tanto, no tienen sociedad de bienes, no tienen sociedad patrimonial. Hay separación de bienes. Y la declaración jurada patrimonial es un derecho y un deber intuito personae. ¿Qué quiere decir esto? Que la declaración jurada patrimonial de cualesquiera de nosotros es personal. No puede otra persona declarar el patrimonio de otra. Y se insistió en este tema disparatado con Juan Sartori. Se insistió de modo disparatado de que Juan Sartori debía hacer la declaración patrimonial de los bienes de su esposa. Y su esposa no tiene bienes patrimoniales con él porque no tiene sociedad conyugal. Y su esposa no vive en Uruguay, además. Pero la declaración jurada del estado patrimonial es personalísima. No puede una persona declarar por otra. La esposa de Sartori hubiera tenido la obligatoriedad de declarar esos bienes si hubiera tenido sociedad conyugal o sociedades empresariales con él acá en Uruguay, o hubiera sido senadora o diputada, pero no lo era. La situación estaba ajustada a derecho, lo que planteaba Sartori, y estuvo meses ocupando la agenda periodística y política del país este tema de Juan Sartori, entre comillas, queriendo estafar al Estado. Ahora bien, en este caso, quien en calidad de diputada, de senadora y luego de ministra
hizo su declaración jurada ante el Poder Legislativo, ante el Poder Ejecutivo, manifestó, manifestó bajo certificación pública que solo tiene una casa, cuando en verdad tiene cuatro casas más, las que obviamente no declaró a la Intendencia Municipal de Montevideo, ni al BPS, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo, ni a la DGI. Pregunta retórica de mi parte. ¿Cómo se le llama a una situación así, sostenida por más de 30 años? Respuesta: la comisión de un delito de defraudación tributaria y falsificación de documento privado en calidad de funcionario público. Artículos 284, 239 y 109 del Código Tributario. La defraudación impositiva no se comete por ser pobre. Los pobres no cometen defraudación impositiva. Algunos sí, otros no, pero no es condición de pobreza edificar casas en negro, y menos con esa dimensión. Los pobres no pueden hacer cuatro casas en negro. No pueden tener coches en cocheras para tres, cuatro autos. Los pobres no tienen casas con jacuzzi. Los pobres no tienen cuatro, cinco casas y no declaran. Los pobres no pueden hacer ninguna casa. Pregunto, ¿por qué la Intendencia Municipal de Montevideo no tomó el debido recaudo de esta situación edilicia y patrimonial en negro y durante tanto tiempo? ¿Por qué el BPS no tuvo noticia de todo esto, inclusive con la hija de Cairo como gerente de BPS? Fíjate vos. ¿Por qué no supieron de dicha situación con una falta de pago al impuesto escolar por más de 23 años de parte de Cecilia Cairo? Pregunto, ¿cuál es la situación patrimonial de las hijas de Cecilia Cairo y cuál es la situación jurídica de las hijas de Cecilia Cairo en toda esta irregularidad manifiesta? ¿Cuántas preguntas, verdad? ¿Cuántas preguntas que los funcionarios públicos de los organismos correspondientes deberían darnos? La escalinata de defraudaciones incluso no se agota en Cecilia Cairo, dado que esta situación patrimonial que salta a la luz pública nos habla a las claras de toda una organización para delinquir contra el Estado. Gran pregunta acá entonces. ¿Qué pasa con la justicia penal fiscal al respecto? ¿Qué pasa con la justicia penal fiscal al respecto? Ningún fiscal acusará de dichos delitos a Cecilia Cairo y compañía, dado que los fiscales pueden de oficio acusar si están dedicados a eso. Los fiscales investigan y acusan. Nuestro proceso penal actual es acusatorio fiscal adversial. Perfectamente un fiscal ajustado a derecho, al derecho vigente de nuestro nuevo Código del Proceso Penal, puede investigar toda la situación patrimonial y jurídica de Cecilia Cairo y de sus hijas y acusar a través del sistema fiscal acusatorio adversial, primera etapa obligatoria del juicio penal. ¿Qué harán los diputados? ¿Aplicarán el artículo 93 de la Constitución de la República para someter a la diputada Cecilia Cairo a un juicio público que procure quitarle los fueros y disponerla a la justicia penal fiscal por los delitos de defraudación tributaria y por el delito del atentado contra la fe pública bajo la falsificación ideológica en la declaración patrimonial de su persona? Sí, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, pero a mí ya no me sorprende nada. No me sorprende, yo que ya no me cocino ni en el quinto hervor, no me sorprende para nada esta conducta delictiva organizada contra el Estado de parte de integrantes del Frente Amplio. Obviamente que se trató de la crónica de una renuncia anunciada, pero también de delitos encubiertos, al menos por ahora. Y recordemos que Al Capone, el famoso mafioso Al Capone, fue preso en Estados Unidos por evasión de impuestos, por evasión de impuestos. Y muchos dirán, bueno, pero en Estados Unidos. Sí, pero la evasión impositiva es un delito universal muy viejo
tan viejo como la trampa y el crimen. Y en Uruguay está legislado de nueva manera en nuestro código tributario que es vigente desde el año 1961. Recordá, Al Capone fue preso por evadir impuestos. Y Cecilia Cairo y sus hijas y funcionarios competentes de la Intendencia Municipal de Montevideo y de la DGI, ¿qué dicen al respecto los fiscales penales de la República Oriental de Damajuanaguay?